Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy vamos a ver amplificadores operacionales. Para resolver estos ejercicios, básicamente lo que hay que hacer es aprenderse lo que son estos gráficos y después, de acuerdo al gráfico que reconozcamos, aplicar la ecuación de dicho gráfico. Por ejemplo, si vemos que el gráfico corresponde a un amplificador no inversor como este, tenemos que aplicar la siguiente ecuación para calcular el voltaje de salida de dicho circuito. Por ejemplo, en este caso, el amplificador inversor, aplicamos esta ecuación. Algo que a mí me sirvió en su momento es la fuente. Por ejemplo, acá la fuente vemos que está en el signo menos del amplificador y eso es una pista para saber que es un amplificador inversor, porque está invirtiendo. Acá la tierra está en el signo más, cuando debería estar en el menos, por lo tanto está invertido. En cambio, acá en el no inversor vemos que la fuente se encuentra en el positivo del amplificador, mientras que lo que es la parte negativa se encuentra conectado a la tierra. Y bueno, aprenderse obviamente a reconocer lo que es la posición de la resistencia F y la posición de la resistencia 1 en ambos casos. Si la resistencia 1 está conectada a tierra en el signo negativo y se encuentra de esta manera la resistencia F, entonces es un amplificador no inverso. Después tenemos, bueno, el seguidor de tensión, que básicamente es como un cable, o sea que no hay cambio en tensión si la corriente pasa por este amplificador. Y estos dos que son un poco más complicados. El amplificador sumador es básicamente un amplificador inversor, pero con varias resistencias y fuentes. Si nos ponemos a ver, RF sobre R1 por B1, entre paréntesis signo negativo, es la misma que el amplificador inversor. Pero en este caso sumamos RF sobre R2 por B2 y así. Es como varios amplificadores inversores sumados. Y el amplificador restador. Cuando reconozcamos esto, básicamente lo que hay que hacer es aplicar esta ecuación. Bueno, vamos a resolver primero este ejercicio. Como podemos ver, según el dibujo, a ver, tenemos dos fuentes. Vamos a empezar por ahí. Tenemos dos fuentes, las cuales la corriente, si vemos, viene por aquí, y la de esta fuente hace de esta manera y baja a la tierra. Por lo tanto, podemos decir que la fuente B2 va en sentido contrario si nos ponemos a ver a la corriente de la fuente B1. Por lo tanto, ambas fuentes se deben restar. Entonces tenemos que, voy a usar otro color. Tenemos que la fuente B1 más B2 es igual a 5 voltios, corresponde a B1, menos 3,5 voltios, que corresponde a B2, lo cual la fuente que nos queda es de 1,5 voltios. Ahora tenemos una sola fuente en el circuito que corresponde a eso. Eso es lo primero que hay que hacer, convertirlo a una sola fuente. En este caso las corrientes van en sentido contrario, por eso las restamos, si no, podríamos sumarlas si no tuviera esa, esa, esa salida a tierra que se encuentra aquí. Entonces ambas corrientes irían en el mismo sentido y sumaríamos ambas fuentes. En este caso se resta. Bueno, hecho eso, ahora vemos que tenemos R1 y R2 están en paralelo, por lo tanto vamos a convertirlo en una sola resistencia. Si no, no cumple con ningún gráfico de ningún amplificador, entonces tenemos que buscar convertirlo en uno de esos gráficos. Tenemos, bueno, 10 kiloohms por 10 kiloohms. Esto sobre la suma de ambos, o sea, 20. Esto nos da como resultado 5 kiloohms, esta operación. Habiendo hecho esto, ahora sí tenemos el circuito es reconocible, porque ¿cómo nos queda? Nos queda de esta manera, a ver, vamos a borrar acá. Nos quedaría la fuente de 5 voltios, solamente una resistencia. El amplificador, que está conectado al signo negativo, la fuente, y el signo positivo está en una tierra. Y acá tenemos la resistencia F paralela al amplificador. Por lo tanto, este gráfico corresponde a un amplificador inversor. Y vamos a aplicar la ecuación de dicho amplificador utilizando los datos que ya tenemos. Entonces tenemos que RF, que es este, vale 10K. Tenemos 10 kiloohms sobre 5 kiloohms, que es R1. Y esto lo multiplicamos por el valor de la fuente, que es de 1,5 voltios. 1,5 voltios. Esto nos da como resultado menos 3 voltios. Listo. Esa es la corriente de salida del circuito. En el siguiente circuito, que es varios amplificadores operacionales, lo que vamos a hacer es primero
resolver la parte superior del circuito y luego la inferior. Por lo tanto, bueno, vamos con la parte superior. Tenemos un divisor resistivo. En este caso, la ecuación de los divisores resistivos plantea que el voltaje que sale de ambas, de la división, digamos, es igual a R2 sobre R1 más R2 por el voltaje de la fuente, teniendo como ejemplo el siguiente circuito. Siendo R2 la que va a tierra y R1 la que está con el positivo de la fuente. Y esta es VA. Por lo tanto, como podemos ver en este circuito, R2 es equivalente a esta resistencia porque es la que se encuentra con la salida a tierra de la fuente, mientras que R1 corresponde a esta porque se encuentra con el positivo. Por lo tanto, aplicando la ecuación, tenemos que el voltaje que continúa en luego el divisor resistivo es igual a 40 kiloohmios sobre la suma de ambos, 10K más 40K, 50K. 50 kiloohms. Esto nos da... me olvidé de esa parte. Por la fuente, que es de 6 voltios. Y esto nos da 4,8 voltios. 8 voltios. Quiere decir que en este punto, de acá para adelante, hay 4,8 voltios, 4,8 voltios que continúan luego del divisor resistivo. El siguiente paso, bueno, vamos a reconocer este gráfico corresponde a, ver, veamos. R3 se encuentra en el negativo del amplificador y el negativo del amplificador se encuentra en la salida a tierra. En paralelo a este se encuentra esta resistencia, por lo tanto, corresponde a un amplificador no inversor, porque la fuente se encuentra en el positivo. Cuando es inversor, la fuente se encuentra en el negativo y en dicho negativo se encuentra la resistencia y la resistencia en paralelo también. Por lo tanto, aplicando la ecuación, tenemos que 39 kiloohms correspondiente a RF sobre 20 kiloohms por, más 1. Más 1. Todo esto multiplicado por la corriente de entrada que es 4,8 voltios. Primero resolvemos el paréntesis y luego lo multiplicamos. Esto nos da 14,16 voltios. Ahora vamos a la segunda parte. La parte inferior, digamos, acá. Reconociendo esta parte, podemos ver que hay un divisor resistivo, por lo tanto se aplica la misma ecuación que aplicamos anteriormente. Entonces tenemos que, como tenemos 10 kiloohms sobre 20, la suma de ambos, esto por la fuente que es de 9 voltios según el gráfico, esto nos da 0,5 ohms por 9 nos da 4,5 voltios. Siguiendo con el circuito podemos ver este gráfico, esta configuración, que corresponde a un amplificador seguidor, porque no posee ninguna resistencia en ninguna de ambas entradas, por lo tanto es un seguidor de tensión. Lo cual, como podemos ver, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, entonces no hay cambios, por lo tanto siguen los 4,5 voltios. Y por último acá, en esta última parte, tenemos otro divisor de tensión, pero con dos fuentes. No es un amplificador sumador, porque para que sea un amplificador sumador debería haber aquí una resistencia y estas deberían estar conectadas, esta entrada al negativo y el positivo a una salida a tierra, pero no. Por lo tanto, como no cumple con esos requisitos, simplemente es un divisor de tensión. Y esta configuración corresponde entonces a un seguidor de tensión, sí. Corresponde a un seguidor de tensión y esta parte a un divisor resistivo. Entonces, bueno, vamos con el siguiente paso. En este caso, como hay dos fuentes, se suman ambas fuentes. En este caso, siempre se resta. La segunda fuente es el resultado de la diferencia de ambas fuentes, restándole la fuente más grande, digamos,
la fuente más pequeña. O sea que B1 es igual a 14 voltios y B2 es igual a 4,5, por lo tanto a B1 le vamos a restar 4,5 voltios. Esperen, a ver, lo voy a escribir mejor. Ahí está. B2. Los paréntesis no van acá. Ahí está. Y a todo esto multiplicamos como lo piden en el divisor de tensión del divisor resistivo. Y tenemos 47 kiloohms sobre 10 kiloohms más los 47 kiloohms de la otra. Entonces, bueno, acá hay que respetar la separación en términos. O sea que se hace esto. Primero se resuelve todo este término y luego se le suma a la fuente 2. Entonces tenemos 4,5 voltios más 14,16 voltios menos 4,5 multiplicado por 47 kiloohmios sobre 57 kiloohms, la suma de ambas resistencias. Entonces tenemos 9,66 voltios por 0,82 ohms. Esto nos da 7,92 más 4,5. Al final nos da 12,42 voltios. 12,42 voltios. El tramo final del circuito, como podemos ver, es un seguidor de tensión. Por lo tanto, no hay cambio en la tensión luego del divisor resistivo. Por lo tanto, 12,42 es el voltaje de salida del circuito. Y listo, con eso finalizamos los dos ejercicios. Bueno, suscríbanse, me ayudaría bastante porque tengo muy pocos suscriptores. Por lo menos quiero llegar a 10 suscriptores. Y denle me gusta porque también me va a ayudar. Y cualquier duda que tengan, comenten.